Ya podemos empezar. Bueno, en primer lugar, buenas noches a nuestro delegado de Cultura, don Ramón Rodríguez, nuestro primer teniente de alcaldesa, don Víctor Mora, autoridades, amigos y, sobre todo, el conferenciante, a quien nuevamente le doy la bienvenida en esta institución, que es su casa, él lo sabe bien. Aquí le queremos, le apreciamos y le admiramos su trabajo. No quiero extenderme, solamente volver a darle, como ya hice el año pasado, darle las gracias por haber aceptado venir aquí. Dar también las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar por ayudarnos en este tipo de eventos y, por supuesto, a la Asociación del Libro Luis de Esquilas, que también estamos aquí con su presidente. Sin más preámbulos, voy a hacer la palabra a nuestro delegado de Cultura y bienvenidos todos. Bien, buenas tardes. Voy a ser breve, a petición expresa de nuestro conferenciante y bueno, decir que me voy a remitir simplemente al capítulo de agradecimiento. En principio, bueno, pues agradecer a la Asociación Amigos del Libro Luis Aguilar por organizar este tipo de eventos. También agradecer a la Fundación Casa Medina Sidonia por acogernos hoy aquí, en este sitio tan emblemático. A alguna persona, bueno, que ha sido un poco el enlace de que hoy esté aquí el conferenciante, que es Óscar, que está un poco ahí de tapadillo, pero también me gustaría públicamente agradecérselo. Y, por supuesto, bueno, pues a todos vosotros por vuestra asistencia y al profesor Piñero, bueno, pues por venir desinteresadamente hablando en el tema económico, pues bueno, pues que viene en ese sentido, pero que sí que le arraiga humanamente y amigos que sí que le enlazan con nuestra ciudad. En ese sentido, pues agradecerte el que esté aquí con nosotros y que bueno, vemos el poder de convocatoria que tenemos y agradecerte que estés aquí con nosotros. Sin más, pues bueno, paso la palabra a Manolo Parodi, que hará una presentación un poco más extensa de nuestro conferenciante. Buenas noches, muchas gracias. Un poco más extensa, pero breve también, porque el tiempo lo impone y nuestro amigo Antonio así lo quiere. Por supuesto, muchas gracias en nombre de la Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca Luis de Aguilar, tanto al Ayuntamiento como a la Fundación Casa Medina Sidonia, por habernos ayudado a organizar y haber participado en la organización de este acto. A mi amigo Óscar, que es el verdadero artífice de que estemos aquí hoy, y por supuesto a todos los asistentes que, pese al día que tenemos, pues habéis optado por estar aquí. Hablar de don Antonio Piñero en un minuto es un poco como el vals del minuto, ¿no? Es una cosa que tendríamos que ir yendo del escenario poco a poco y dejarlo solo, que es lo que haremos al final, para que él hable directamente con todos nosotros. Don Antonio es catedrático de griego, es especialista en filología neotestamentaria, es un hombre milenario, porque, como él bien dice, vive y se desenvuelve en el siglo I de nuestra era. No quiero hacer comparaciones con otros campos del conocimiento de la actividad humana que serían odiosas, siempre me lo ha dicho mi padre y yo, mi padre no es un caso. Pero tener aquí a don Antonio es un lujo, desde la L hasta la O, pasando por la U, por el O. 40 libros, miles de páginas, un especialista en un campo del conocimiento que no es solo la historia antigua, sino que es la historia del Mediterráneo antiguo, de la espiritualidad y de los textos del Mediterráneo antiguo directamente en lenguas antiguas, y uno de los mejores conocedores de los orígenes, no solamente del cristianismo, sino de nuestra realidad cultural y de nuestra herencia cultural. Como él lo va a explicar mejor que yo, me va a explicar con hechos de conocimiento y con palabras, dejaré aquí mi presentación, le cederé la palabra, nosotros nos retiraremos para que él pueda disponer de todo el tiempo y de todo el punto. Muchas gracias. Autoridades, nunca por mucho trigo es mal año, ¿eh? Gracias Ayuntamiento, gracias Fundación, gracias amigos del libro, gracias amigo Óscar, Manolo Parodi, muchas gracias. Son los que han hecho posible que yo esté aquí
Y como empecé el año pasado, y lo digo hoy, desde luego yo estoy súper encantado. Es decir, es para mí un placer impresionante estar aquí. Así que no tiene mérito ninguno. Tienen mérito ustedes por aguantarme a mí este tiempo, pero yo desde luego no, porque estoy aquí encantado. Y sin más, vamos a hablar. El subtítulo de la conferencia es 22 tesis. Esas 22 tesis, que son como frases o pequeñas frases amplificadas, las diré al final. O sea, yo voy a desarrollar ahora el tema. Yo le pido, pues, por ejemplo, pues, a ti mismo, a cualquiera, que no me deje hablar más de 45 o 50 minutos solo, para que en ese momento yo me corte o resuma y luego pasemos a la lectura de esas 22 tesis, que es lo que me interesa a mí que ustedes recuerden. Yo siempre tengo la idea de que es muy difícil recordar lo de una conferencia, pero que debemos, los conferenciantes, intentar de ningún modo lucirnos aquí, ni en ningún sitio, sino simplemente que la gente se lleve a casa unas cuantas ideas claras. Y otra cosa que yo digo al hablar de orígenes del cristianismo, que es un tema verdaderamente duro para algunos, porque está en juego cosas que a gente le molesta, como si hablamos de quién es el fundador del cristianismo y si se ponen en duda algunos, digamos, temas que son usualmente aceptados como tradicionales. El que oiga a alguien decir, pues Pablo fue el fundador del cristianismo y no fue Jesús de Nazaret, a alguno que le puede molestar. Yo lo que quiero decir es que el planteamiento de esta charla de hoy es puramente histórico. Es decir, yo voy a decir lo que el sentir medio de la investigación habla, lo que sabemos por la historia, pero que yo no toco el ámbito de la fe, sino que cada uno luego piense y repiense lo que yo digo y saque las consecuencias que le parezca. Así ha sido toda mi vida, en la que realmente no pongo ni adjetivos ni adverbios, ni digo nada especial, sino sencillamente creo que el sentir medio de los estudiosos es este. Pues bien, el problema está justamente ahí, en que casi todo, como yo digo en mi página web del cristianismo primitivo, casi todo es distinto a lo que parece. Lo primero, está bien en decir orígenes y no origen, porque el cristianismo es un proceso totalmente dinámico que tarda siglos en constituirse totalmente y que no tiene un solo fundador, sino que tiene varios, y tiene varios orígenes. Y segundo, también tendría que corregir el título del cristianismo y verdaderamente decir orígenes de los cristianismos. Y eso ustedes lo verán a lo largo de esta charla. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy convencido, a lo largo de muchos años de estudio, que ninguna sola idea, ni una sola idea del cristianismo es original. No hay ni una. Toda ha venido al lago del cristianismo. Lo que pasa es que la mezcla de las aguas que han fluido al lago del cristianismo, aguas que han venido desde distintos sitios, la mezcla es fantástica. La mezcla es una de las grandes construcciones del cristianismo del espíritu humano, pero no tiene ninguna idea original. Por eso es interesante decir que hay orígenes. Y hay orígenes que son remotos y hay orígenes que son próximos. Los orígenes remotos es aquello que recibe el cristianismo de una manera indirecta, no de su religión madre. Me explico. La religión madre del cristianismo, de la que se va separando poco a poco, o alguno diría, quizás con más razón, que es la madre, el judaísmo, la que va apartando al hijo. Quizás eso sea más concorde con la verdad histórica. Pues la madre es evidentemente la religión de Israel del siglo I. Eso es evidente. Pero es que la religión de Israel tiene muchas madres, y algunas muy sustanciales. Esos orígenes remotos nos llevarían un curso entero o un curso de doctorado, pero les digo brevemente. Habría que hablar, por ejemplo, los orígenes cananeos de la fe de Israel. Que sepan ustedes que todos los dioses de Israel, pues Yahvé es la mezcla de los dioses de Israel antiguo, que era politeísta, todos vienen del ámbito cananeo. Y Yahvé es la fusión de un dios madianita,
de Madián, del sur de Palestina, que se llamaba quizás así o algo parecido, con Baal, aparentemente su enemigo según la Biblia, y con él, que en árabe da Alá y que significa simplemente Dios. O sea que ya tenemos ahí a todo el panteón cananeo como orígenes remotos de la fe cristiana, y en esa conjunción en una divinidad única. Otro son los orígenes de la influencia de Egipto. Egipto tiene una enorme influencia en que el faraón es hijo de la divinidad. Eso hace que el monarca en Israel sea hijo especial de la divinidad y el profeta, y que más tarde, fíjense si tiene importancia, esa idea de que la divinidad, Horus, por ejemplo, puede encarnarse en el faraón, tendrá una importancia más tarde cuando el cristianismo, en su figura del Mesías, lo ponga no sobre la tierra, sino sobre el cielo. Ahí hay una influencia indirecta de Egipto, pero muy notable. Otra influencia, por ejemplo, de la Babilonia antigua, llamémosle, porque luego hablaremos de la Babilonia y Persia. Pues la Babilonia antigua tiene una enorme influencia en Israel porque todo el sistema del mundo, o sea, la religión depende y la forma como concebimos a Dios, cómo concebimos el mundo. Pues bien, yo les puedo asegurar, y también tendríamos que explicarlo, que hasta, digamos, el siglo XIX o el siglo XX, la manera como nosotros hemos concebido a Dios y al mundo, incluso después de Galileo, es prácticamente igual que el mundo acádico-babilónico del 1750 a.C. Esto es una afirmación sorprendentísima. Es decir, que el cristianismo tiene como base en sus orígenes un mundo que cuando nace tiene 1750 años, que es el mundo plano, el mundo en que está debajo el infierno, que la distancia desde la tierra, que es plana, hasta el infierno es lo que tarda un yunque en bajar 10 días y 10 noches, que el cielo es muy pequeñito, que las estrellas son fijas, que Dios está muy cercano, etc. Todo eso es un mundo acadio-babilónico. Y ese es el mundo de los orígenes del cristianismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego, el mundo de Israel, en el que nace Jesús, no es un judaísmo como nosotros nos lo imaginamos hoy cuando vemos ahí a esos judíos en el Muro de las Lamentaciones, un judaísmo monolítico y fijo, en absoluto. El judaísmo del siglo I era totalmente plural, era como un árbol frondosísimo con un montón de ramas, y allí cabía lo mismo el que negaba la resurrección y el mundo futuro, como eran los saduceos, como aquel que la defendía a capa y espada. Es decir, era un mundo polifacético. Pues bien, dentro de ese mundo polifacético hay dos grandes influencias que tenemos que tener en cuenta. Una, la de la religión persa. Y alguien dirá, ¿cómo la religión persa? Pues sí, la religión persa. Israel estuvo 3 siglos bajo el dominio del imperio persa. Y por lo tanto, ideas persas se metieron, porque era una religión muy respetada por los judíos, se metieron dentro del judaísmo, como por ejemplo el cambio tremendo que tienen los judíos del siglo III a.C., que no creen en absoluto en el mundo futuro, ni saben nada de la existencia del alma, ni saben nada del juicio final. Dirá, ¿pero qué dice usted? En el 290, 280 años antes de Jesucristo, los judíos no sabían que existía el alma, no creían en el mundo futuro. Y eso empiezan a pensar en ello por una conjunción de influencias. Una, la influencia persa, que son los que inventan, digamos, el puente, que se llama Simbat, donde habrá el juicio final. Los que inventan que el hombre está compuesto de alma y cuerpo, aunque esto lo dirán también los órficos griegos. Son los que inventan la retribución, son los que favorecen que el mundo sublunar y más arriba está lleno de ángeles y demonios. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta en los orígenes del cristianismo. Si ustedes leen una obra del siglo I, que se llama La vida de Adán y Eva, les aseguro que si yo les quito el título y alguno que otro párrafo y empiezan a leer cosas que le pasan a ángeles y demonios, se dice, pero si esto es lo que piensa mi abuela. Y es un libro del siglo I.
de nuestra era y es totalmente judío. Y luego está el helenismo, las religiones griegas y sobre todo la filosofía platónica, que establece claramente que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo, pero alma y cuerpo que son casi enemigos, la materia es casi enemiga, el cuerpo es la tumba del alma. Realmente eso ha influido hasta hoy, y eso no es una idea judía, ni tampoco cristiana, sino es una idea órfica y platónica y fundamentalmente griega. O fomentar, por ejemplo, la idea de la retribución. Claro, si tenemos un alma inmortal, que algunos defenderán que es preexistente, es evidente que luego va a haber una retribución a los buenos y a los malos. Eso lo tenían clarísimo los griegos en el siglo VI antes de Cristo, 300 años antes que los judíos, y nosotros lo heredamos de los judíos también a través de los persas y los griegos. Es decir, que estamos absolutamente influenciados en el cristianismo y, repito, saquen la idea que el cristianismo no es ningún meteorito caído del cielo con una verdad, como si el cristianismo descubriera una revelación absolutamente nueva. O sea que hasta aquí podemos decir claramente, no hay absolutamente ni una sola idea, ni una, del cristianismo que sea original. Pero eso, repito, no le quita importancia a la mezcla y resultado final. Bueno, segunda gran idea. La segunda gran idea es que Jesús de Nazaret no es, tal como lo entiende la gente, el fundador del cristianismo, sino la base y el fundamento. Digamos, mejor, base, fundamento e impulso. ¿Por qué? Por dos razones. Intentaré ser lo más breve para luego el diálogo. Por dos razones. Porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizado el cristianismo una vez constituido, nos detendremos, tenemos tiempo en un solo punto, el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. La primera idea, Jesús es judío. Si ustedes ven ahora lo que se enseña en los seminarios católicos, verán y se sorprenderán que sin sacar las consecuencias, todos los teólogos católicos dicen, Jesús nunca rompió los marcos del judaísmo. Entonces, si Jesús nunca rompe el marco del judaísmo, si están de acuerdo todos los estudiosos en que Jesús no quebrantó la ley, es decir, que tal, fíjense la consecuencia, que tal como nos lo presentan en los evangelios a Jesús quebrantando el sábado, no era exactamente así, sino que en ese momento se discutía qué se podía hacer en el sábado. Pero cuando los evangelistas escriben sobre Jesús quebrantando el sábado, es el momento en torno al 80, después, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, en el momento en que la Iglesia se está separando de la sinagoga y por lo tanto hay que presentar al maestro peleándose con los fariseos. Y de ahí la exageración. Les aseguro que todos, repito, todos los exegetas, intérpretes católicos del mundo de hoy están absolutamente convencidos, saquen o no saquen la consecuencia, de que Jesús fue estrictamente judío y su religión fue estrictamente judío. Por lo tanto, no podemos decir que funda una alianza nueva, ni probablemente la Eucaristía es exactamente igual, tal como nos la pinta después Pablo, etcétera, etcétera. Segundo, si ustedes toman la concepción de la salvación del ser humano en el cristianismo, verán ustedes cómo se diferencia de la de Jesús. La concepción del ser humano en el cristianismo parte del supuesto de que el ser humano está hundido en la miseria, que no puede salir, esa miseria es el pecado y no hay manera de hacerse amigo de Dios, es decir, se condena. Pero Dios desde arriba dice, esto no es el fin de mi creación, me ha apiado del ser humano y voy a enviar hacia ellos aquello que yo más quiero, que es mi Hijo. Y envía al Hijo, el cual, por la maldad y la libertad de los seres humanos, le infligen una pasión
y una muerte horrorosa. Pero, como es Dios, resucita o es resucitado por el Padre, y luego el ser humano se aprovecha de ese sacrificio vicario en pro de todos los seres humanos del Hijo de Dios, se aprovecha creyendo y aceptando que Dios ha hecho eso por la humanidad. Es decir, en una palabra, el núcleo es que el ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y de fe en que ha ocurrido lo que ha pasado con el Mesías y que Dios lo ha querido así desde la eternidad, de tal modo que se produzca una nueva creación con la muerte y resurrección de Jesús, que yo me apropio en sus beneficios como un acto de fe. Eso es más o menos un resumen de cómo se salva un ser humano. Es decir, y tiene que mantenerse así hasta que llegue el momento de la muerte. Ahora, ¿cómo pensaba Jesús de Nazaret que se salvaba un ser humano? Pues pensaba, quienes se salvan son fundamentalmente los judíos. Y si hay algún pagano que se salva, una de dos. O se convierte en judío, o bien, si no conoce el judaísmo, tendrá que cumplir la ley que está impresa en sus corazones. ¿Y cuál es la ley? La ley de Moisés. La ley natural, dice el judío del siglo I, es exactamente igual al decálogo. Por lo tanto, si un pagano cumple el decálogo, en realidad es como si cumpliera la ley judía y se salva, pero cumple la ley judía. Y luego dice Jesús, ¿cómo se salva en el Israel en el que yo vivo? Pues aquel que acepte mi mensaje de arrepentimiento y pase a entrar dentro del reino de Dios. Que, por cierto, el reino de Dios en Jesús de Nazaret, y que están, yo creo que también de acuerdo los historiadores, es un reino aquí en la tierra. No en el cielo, que eso será la segunda fase, pero primero aquí en la tierra. Reflejo de eso está en el milenarismo, la teoría de los 1000 años del reino de Dios en la tierra, que lo tienen ustedes en el Apocalipsis. Como ven, si yo digo, vamos, es que no se parece en nada la concepción de la salvación de un ser humano que tiene Jesús de Nazaret como buen judío, y la concepción de la salvación del ser humano que tiene el cristianismo. Luego, nosotros tenemos que decir claramente que Jesús no puede ser estrictamente el fundador del cristianismo. Entonces, tenemos que buscar en otra parte. ¿Y dónde buscamos? Pues buscamos para ver cómo son esos orígenes en los seguidores inmediatos de Jesús. Los seguidores inmediatos de Jesús son judíos, ciertamente, pero están totalmente convencidos que con ese judío que era su maestro han ocurrido dos cosas que no le han pasado a ningún pretendiente mesiánico hasta el momento. La primera es que Dios lo ha resucitado. Y ustedes dirán, qué cosa más rara, ¿cómo les va a parecer una cosa anormal a unos judíos que creen en la resurrección de los muertos que Dios haya resucitado a Jesús? Pues sí, era totalmente anormal y está claramente en el Evangelio de Marcos. Es totalmente anormal porque lo que creían los judíos del siglo I era que iban a resucitar todos inmediatamente, algunos decían que los justos, inmediatamente antes del juicio. La singularidad está en que como primicia resucita uno, que es Jesús. O sea, primer punto, Jesús vive, está viviendo, está vivo entre nosotros. Y segundo, ese que viva entre nosotros, la resurrección de Jesús, hace que si era el Mesías, y dicen los seguidores, lo creemos, Dios lo ha puesto a su derecha y lo ha constituido en Señor y Mesías. Es decir, le ha confirmado su mesianismo a pesar de que todos los judíos digan, increyentes, que Jesús ha fracasado. Es decir, están convencidos de que sí es el Mesías y como no le han dejado ejecutar su tarea mesiánica, no tiene más remedio que bajar a la tierra para ejecutar su tarea mesiánica. O sea que fíjense qué cosa más imponente. Están convencidos de que Jesús ha resucitado y que tiene que volver a la tierra para ejecutar su tarea. Eso hace que se pregunten,
¿nosotros comprendimos bien al Maestro? ¿No será necesario que a la luz de esto que sabemos ahora, que no lo sabíamos antes, repensemos absolutamente toda su vida y toda su misión y toda su figura? Pues bien, y esto es lo que yo les quiero decir, ese repensar, reinterpretar, volver a releer la figura de Jesús por medio de sus discípulos, que son judíos, es exactamente el acta de nacimiento de lo que luego será el cristianismo. Al principio no será nada más que una secta judía. Repito, repensar, reinterpretar y releer. Pero unas pequeñas observaciones. Esos judíos que reinterpretan y que están reunidos allí, dice los Hechos de los Apóstoles que se reúnen 120 personas, poco después de su muerte. Ese reinterpretar no lo hacen solo judíos de Israel, sino lo hacen también judíos de la diáspora que hablan griego, que tienen una mente totalmente distinta, que están en Israel y en concreto en Jerusalén, porque en el siglo I estaba casi todo el mundo seguro que el Mesías vendría prontísimo, y la prueba es que en el año 66 una minúscula nación como es Israel se levanta contra Roma, que tiene más de 25 legiones en ese momento y es machacada y aplastada porque estaban totalmente convencidos de que el Mesías vendría. Y el Mesías vendrá al Monte de los Olivos o a Sión, dicen los profetas. Por lo tanto, muchos judíos de la diáspora venían y se concentraban en Jerusalén para esperar la venida del Mesías. Y si no venía en su tiempo, morir y ser enterrados en Jerusalén, de tal modo que cuando viniera el Mesías fueran los primeros en resucitar. O sea, que tenemos una repensación de Jesús con gente que piensa en hebreo y arameo, los que viven en Israel, y tenemos una repensación de Jesús con gente que piensa con categorías griegas y cuya lengua es griega y cuyo centro de reunión, que son las sinagogas, son griegos en Jerusalén. Y en Jerusalén se hablaba, la mitad de la población, más o menos, hablaba griego. Aunque la gente no lo crea, en el siglo I, y desde luego Jesús entendía griego. Y otra precisión. Si yo tengo que repensar la vida, figura y misión del Mesías, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que puedo hacer es ir a la palabra de Dios y volverla a leer. Y entonces, esta gente, estos seguidores de Jesús, que no son en absoluto tontos, a pesar de lo que diga el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, y lo dice porque se dice que los apóstoles eran iletrados y tontos, pone de relieve la acción del Espíritu Santo. Es una exageración de Lucas. Estos señores que se saben la Biblia de memoria, que son hebreos y que son griegos, y que empiezan a pensar, se creen además que como Jesús es el Mesías, ojo, están en el inicio de la era mesiánica, y la era mesiánica se caracteriza por una efusión del Espíritu hasta los jóvenes. Hasta los jóvenes profetizarán. Es decir, esos seguidores de Jesús no solo están convencidos de unas ideas previas, Jesús es el Mesías, Jesús ha resucitado, Jesús volverá, sino que además están convencidos de que poseen el Espíritu Santo. Y con esa panoplia de ideas se dedican a buscar en las Escrituras todo aquello que les puede servir para repensar la figura de Jesús. Este es, como digo, una reinterpretación. Ahora dirán ustedes, bueno, esto de la reinterpretación suena un poco a laboratorio. Pues bien, afirmo que esos 120 y los que conquistaron enseguida en Pentecostés son gente estudiosa. Repito, se saben de memoria su Biblia. ¿Saben cuáles son los pasajes mesiánicos que los rabinos de su tiempo dicen que están prediciendo al Mesías?
e inventan otros y encuentran otros, como por ejemplo, en los capítulos 42 y 53 de Isaías hablan de un misterioso siervo de Yahvé que muere por el pueblo, que es un rey, que realmente no se sabe si resucita o no, parece que sí, porque luego su descendencia será enorme. Los rabinos del momento de Jesús decían, ese es el pueblo de Israel. Y el siervo ese que sufre, el siervo de Yahvé que sufre, es el pueblo de Israel. O si queréis, el rey. Sin embargo, los cristianos dicen, os equivocáis absolutamente todos. Eso es una profecía mesiánica. ¿Y a quién se refiere? A Jesús, que muere y luego resucita y tiene una gran descendencia de seguidores. O como por ejemplo, otro caso, el famoso caso de Isaías también, que es el profeta más utilizado por el cristianismo primitivo, el caso de Isaías 7:14. El texto de Isaías 7:14 es una profecía de Isaías al rey Ahab. Ese rey Acaz está absolutamente angustiado porque los reyes de alrededor le dicen, oye, haz el favor de unirte a nosotros y luchar contra el imperio asirio. Y Acaz dice, no, voy a pedir ayuda a Egipto, que está aquí, que sois más fuerte que vosotros. Y se levanta Isaías y dice, Acaz, haz el favor de no ser un bestia, confía en Yahvé. Yahvé te va a ayudar. Si tú no haces ninguna alianza con ningún príncipe extranjero que contaminarás a Israel, Yahvé te ayudará. Y el signo es, he aquí que una mujer joven dará a luz un hijo. Esa mujer joven de 12 o 13 años es una chica casadera o casada de la familia real, y lo que está diciendo Isaías clarísimamente es que una niña del harén real, no indica quién, muy joven, como luego veremos que se traduce al griego, va a tener un hijo que será realmente aquel que como guerrero defenderá a Israel contra el imperio asirio y, si se ponen tonto, contra los egipcios y contra los de alrededor que querían formar una coalición contra Siria. Esa es la profecía. Pero aproximadamente en el siglo II a.C. esa profecía se traduce por, y he aquí que una virgen dará a luz a un hijo. Los rabinos no lo interpretan, sino como una especie de error de la traducción griega. Y ellos siguen con su texto hebreo y no les importa un comino ese texto, no les importa nada. Pero vienen los seguidores de Jesús de lengua griega y dice, la traducción al griego de nuestro texto de Isaías es la verdadera. He aquí la idea de que nuestro maestro nació de una manera maravillosa como un héroe, sin concurso de varón, y que realmente es el Mesías, porque es aquel que va a librar a Israel. Ahí tienen ustedes dos casos de aquello de lo que yo digo repensar, reinterpretar a Jesús. Y afirmo que ese repensar y reinterpretar es una labor de laboratorio teológico. Es una labor de exégesis, de interpretación, y que quienes las hacen, los apóstoles y otros, no son tontos, sino gente que se conoce la Biblia de memoria y lo único que hacen es repensar la vida de Jesús y reinterpretar de una manera absolutamente nueva, leyendo la Biblia de una manera absolutamente nueva. Voy a darles otro ejemplo. Podríamos comparar este Big Bang de los orígenes del cristianismo, del nacimiento del cristianismo, a cómo nacen las sectas en Israel. Yo no sé si ustedes han pensado por qué los judíos del siglo I tenían 4 o 5 sectas, pues los saduceos, los fariseos, los esenios, los... Segundo, el pueblo se dedica, en líneas generales, que saben todos los varones prácticamente leer, a estudiar su Biblia continuamente. Y tercero, del estudiar su Biblia continuamente, se deduce que habrá distintas interpretaciones de la Biblia, y en el momento en que varios formen una masa crítica
y formen un grupo que tenga una entidad, eso será una secta en Israel. Unas sectas de apocalípticos, otras de esenios. Solo conocemos aquellas sectas que tienen una masa crítica fuerte, que han superado el tamiz de la historia. Pero, señores, si todo un pueblo es absolutamente observante, todo el pueblo oye la Biblia, que van todos los sábados a la sinagoga, es decir, los practicantes son el 95%, todos los carpinteros y todos los menestrales y todos se dedican a estudiar la Biblia en cuanto pueden. Si la mayoría de los varones, las mujeres no, han aprendido a leer con los textos que tienen ahí, más o menos, pues es evidente que en torno al siglo IV o III antes de Cristo, cuando se difunde, Israel es un poco más rico y hay más copias de la Biblia, pues resulta que nacen las sectas. Pues bien, no podemos y no debemos imaginarnos el nacimiento, el origen del cristianismo, sino como una secta más en Israel. Nace exactamente por eso. Es una tarea de exégesis. O sea, es un acto intelectual. Yo diría que, arrimando el ascua a mi sardina, el nacimiento del cristianismo es un proceso filológico, de filología. Es decir, de coger nuevos textos, leer la escritura con nuevos ojos y realmente repensar a Jesús. Ahora bien, fíjense, este repensar a Jesús, que tiene unas consecuencias enormes, lo primero es sacar que de lo mismo que de la Biblia salen un montón de sectas de las cuales han pasado el filtro de la historia, 4 o 5, pues del repensar a Jesús y del creerse todo el mundo que está en posesión del Espíritu, sale un montón de representaciones de Jesús, un montón de repensaciones de Jesús, un montón de reinterpretaciones de Jesús. Por eso les dije el año pasado, en la conferencia del año pasado, que si alguien tiene la máquina o tuviera la máquina de la historia y bajara en el siglo II, es decir, cuando ya está el cristianismo en proceso de consolidación, y se fuera a una ciudad de Asia Menor, se encontraría con 10 o 12 cristianismos, como poco. Luego, al principio, la pluralidad de reinterpretaciones de Jesús es enorme. ¿Por qué se creen ustedes que yo, cuando tuve la idea simple y sencilla, como el huevo de Colón, de juntar todos los restos de los evangelios que hay, restos, hubo muchos más, en un libro solo, y lo titulé Todos los evangelios, imprimí 82 evangelios? Pues porque cada uno de esos evangelios era la bandera de una reinterpretación de Jesús, de una repensación de Jesús, a través de la creencia de que tienen el Espíritu Santo y a través también de la idea de que la Biblia, la palabra de Dios, está a mi disposición y que Dios me hablará si yo me acerco a la Biblia para entenderla con rectitud de corazón. Naturalmente, es evidente que el cristianismo al principio era absolutamente plural. Les pongo un ejemplo que les puede llamar la atención. Les dije antes que sería más sensato históricamente decir que son los judíos, sobre todo después del gran fracaso de la gran revolución contra Roma. Es decir, repito, la guerra del 66 al 70 contra Roma machaca totalmente a Israel, e Israel inicia sin el templo ha quedado machacado, inicia una nueva etapa de su vida que es totalmente distinta. Y son ellos los que ya se van haciendo, quedan solo prácticamente los fariseos. A las demás sectas o los matan o los ignoran o lo que sea. Lo cierto es que los judíos van a ser los que se separan. ¿Y por qué se irán separando de esa secta que luego devendrá el cristianismo? Pues porque ha divinizado a Jesús. Dirán ustedes, vaya un disparate. No, no es un disparate. No es un disparate. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es un judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y jamás, probablemente jamás, se sintió más hijo de Dios que lo que podía sentirse un profeta, no un hijo de Dios físico y real. Pero sobre todo, sus intérpretes de lengua griega hacen de el Hijo de Dios
interpretado de una manera no ofensiva al monoteísmo de Israel, lo hacen y lo interpretan mucho más realista como un pagano culto interpreta lo que es un hijo de Dios en la religión normal grecorromana del Mediterráneo oriental. Es decir, como que Dios tiene realmente, la divinidad tiene realmente hijos entre los hombres. Es decir, poco a poco, lo que se dará en estos orígenes plurales del cristianismo es que la idea de un hijo de Dios muy tolerable por los judíos, es decir, un contacto especialísimo del rey, repito, o del profeta, o del ungido, o del sumo sacerdote, o del Mesías con Dios, a pasar a ser considerado como hijo real. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento nos han quedado 4 tipos distintos y para mí incompatibles de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios, y voy a decir, de alguna manera. Porque al principio no hay Trinidad, al principio no se ha pensado realmente cómo puede ser el Hijo, no se han planteado cuestiones filosóficas. Estamos en una secta que en realidad está esperando que el fin del mundo venga dentro de 10 minutos. Por lo tanto, dice las cosas, pero tampoco le da tiempo a precisarlas filosóficamente. Para eso necesitará el cristianismo siglos y siglos. Pues bien, la primera manera de interpretar cómo es Jesús de alguna manera Dios, lo tienen ustedes en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de Pedro, que es el capítulo 2. ¿Y saben cómo lo interpreta? Pues de una manera insólita. Hoy día sería declarado hereje. A saber, Jesús es un hombre normal. Fue ciertamente un profeta. No dice Mesías, Fue ciertamente un profeta. Discurso de Pedro. Y una vez muerto, Dios lo resucita, y una vez que está resucitado y lo pone a su derecha, lo constituye en Señor y Mesías. O sea, añade a profeta el título de Señor y el título de Mesías. Lo confirma en Mesías. ¿Qué quiere decir esa teología? Esa teología cristiana quiere decir que Jesús es un hombre normal hasta el momento de su muerte, pero es elevado al estado divino después de su muerte y su resurrección. Eso hoy sería declarado herético, pero está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es un libro de historia y muchas veces transmite discursos, hechos e ideas de la antigüedad que no están de acuerdo con lo que luego evolucionará el cristianismo. Es decir, que estudiando el Nuevo Testamento con ojos críticos podemos incluso armar una historia del cristianismo que desdiga de cosas que luego serán dogma. Ahí tienen una. La segunda está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Cuando describe el bautismo de Jesús, describe el bautismo en media frase y vino Jesús, se presentó ante Juan y lo bautizó. Y luego inmediatamente añade, y se abrieron los cielos, ustedes saben el texto de memoria, bajó el Espíritu Santo como paloma y le dice el Espíritu Santo, tú eres mi amado, tú eres mi hijo, añade otro evangelista, hoy te he engendrado. Esto es una cita del Salmo 2, versículo 7, que se emplea en toda la liturgia de Israel para decir que el rey es engendrado como hijo predilecto de Dios en el momento de su intronización en el trono. Cuando se cita el Salmo 2, ya sea en Marcos parcialmente o en otros evangelistas añadiéndole alguna cosa, el judío de la época piensa que se cita, que se sabe el Salmo entero, se cita todo el Salmo entero. No hace falta citar nada más que 2 palabras, 2 o una, para seguir con el Salmo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que probabilísimamente, no es seguro, aquí hay disparidad entre los estudiosos, probabilísimamente Marcos cree que Jesús es un hombre normal hasta el momento del bautismo y que en el bautismo Jesús es adoptado, fíjese, por adopción. Lo mismo que Augusto, que no es hijo físico de Julio César, pero es adoptado por Julio César, y cuando Julio César sea asesinado y se diga que está en los cielos y que es divino, Augusto, que no es hijo físico,
de Julio César, dirá: yo soy hijo de Dios, del Dios César. Algo parecido debe pensar Marcos. A saber, este es un hombre especial que por su obediencia especial es elegido especialmente por Dios en el bautismo y que en ese momento es adoptado como Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Marcos? Ha adelantado la constitución de Jesús como divino desde el momento de la resurrección a un momento de su vida. Lo ha puesto más delante. Pero, fíjense ustedes, tercera concepción, y es verdaderamente increíble cuando se piensa. Ojo, yo no digo nada que no esté en los libros católicos, lo que se enseña en la teología católica. Lo único que pasa es que no se suele enseñar esto en los sermones. Pero está ahí, está en los libros de las facultades de teología. Copiadores de Marcos son Mateo y Lucas. Mateo y Lucas copian a Marcos y lo corrigen. La primera corrección de Mateo y Lucas sobre Marcos, yo no sé si pensó Mateo y Lucas o pensaron que Marcos se había equivocado o tuvieran una inspiración especial del Espíritu Santo, la primera corrección es adelantar más todavía el momento de la concepción. El momento de la concepción de Jesús como divino es la fecundación por el Espíritu Santo en el seno de María. Es decir, ni tiene razón Pedro que Jesús es divino en la resurrección, ni tiene razón Marcos cuando dice que es por adopción en el bautismo, sino que es divino ya desde su misma concepción. Ha sido adelantado al momento de la misma concepción. O sea, Jesús no es divinizado como Pedro y Marcos, sino que es divino ya desde la concepción. Es muy distinto divinizar a una persona a que sea concebido como divino. Y segunda cosa, fíjense ustedes, si Jesús empieza a ser Hijo de Dios divino desde el momento de su concepción, resulta que ahí no hay verdadera encarnación. Porque para que haya verdadera encarnación, que es fundamental en el cristianismo, es necesario que un ser preexistente descienda, se introduzca en el seno de María y allí se encarne y se haga un ser humano. ¿Cuándo se llegará a la plenitud dentro del Nuevo Testamento de este continuo progreso en la divinización o Jesús como ser divino? Pues evidentemente en el Evangelio de Juan. Si ustedes leen el cuarto Evangelio, que se escribe aproximadamente de 60 a 70 años después de la muerte de Jesús, o sea, les ha dado tiempo a repensar y repensar y reinterpretar a Jesús durante 60 o 70 años, ustedes caerán en la cuenta que en el Evangelio de Juan se dice claramente: al principio es el Verbo, y el Verbo existía, cabe Dios, junto a Dios, y el Verbo es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y luego el Verbo habitó entre nosotros en el versículo 14. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos una divinidad absolutamente completa y la encarnación. ¿Cómo se formará el dogma futuro? Rechazando la postura de Pedro y la postura de Marcos y mezclando la postura de Mateo y Lucas, divino desde la concepción, con la postura de Juan que los demás no tenían. Es decir, estamos, como yo les digo, en un proceso de repensar. Fíjense otro caso. Repensar. Vamos a ver, por ejemplo, con eso de que Jesús quebrantó la ley. Cuando estos discípulos de Jesús, de lengua griega y de lengua hebrea, reinterpretan a Jesús a base de leer la Escritura, no lo hacen porque les da la gana, sino siguiendo unas normas de los rabinos de su tiempo. Esas normas son 2 o 3 fundamentales. Una es el de promesa y cumplimiento. Todo lo que se haya dicho en la vida que de alguna manera yo recuerde que puede encajar con la vida de Jesús, lo sublimo, lo divinizo de alguna manera, lo hago ya, Mesías más o menos divino, y se lo aplico a Jesús. Por ejemplo, el caso este de lo que habíamos hablado del siervo de Yahvé o de la concepción milagrosa. Otro modelo es la inserción y sustitución.
Todo lo que ha venido después de Jesús, por ejemplo, el pueblo, sustituye y se inserta en la historia de Israel, pero cambiando, adoptando, sustituyendo todo lo que antes había. Es decir, el pueblo de Israel, si no cree en Jesús, será falso, el nuevo pueblo que cree en el Mesías es verdadero, la institución del sacerdocio pasará al sacerdocio de Jesús, todos los profetas serán los profetas, en una palabra, la Iglesia será el verdadero Israel. Y el tercer modelo será la del cambio radical, que lo tienen ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 5 aparecen esas famosas antítesis, Jesús hablando como el nuevo Moisés. ¿Habéis oído que se dijo? Por ejemplo, no adulterarás. Pero yo os digo, y así hasta 10 o 12 veces, aquel que mira a una mujer sin cometer físicamente ningún acto sexual con ella, indecoroso, ya es un adúltero. Es decir, se sustituye la palabra de Moisés por la palabra de Jesús. Si analizan ustedes el Evangelio de Mateo, verán claramente que Mateo ha sustituido a Moisés por Jesús. Tenemos una reinterpretación de fábula del personaje. Y el tercer tema en que discuten, y de los que están en el Nuevo Testamento, pues sería el proceso de salvación que yo les contaba antes al principio. Cómo realmente se pasa de una concepción que Jesús tenía de la salvación del ser humano a otra radicalmente distinta. ¿Y saben ustedes lo que ocurre? Es que el proceso de repensar a Jesús es tan tremendo que desde el punto de vista de la historia, el Jesús histórico que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea se convierte en un personaje celestial, el Cristo de la fe, que existe solamente en la teología. Es decir, que no corresponde estrictamente al Jesús de la historia porque es una repensación. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿existió Jesús realmente? Siempre digo, evidentemente que existió. Pero el Jesús de la historia y el 99% de los historiadores hoy admiten que Jesús existió realmente. Pero lo que puede no ser verdad son algunas de esas reinterpretaciones. O, dicho más suavemente, algunas reinterpretaciones triunfan y otras quedan en la cuneta de la historia. Bien, este es justamente el origen del cristianismo. Un acto intelectual de reflexión sobre las escrituras sagradas por un grupo de discípulos que están absolutamente convencidos de que Jesús vive y que Jesús es el Mesías y que volverá, y que no habían entendido realmente ese Jesús hasta que supieron exactamente que está resucitado. Pero realmente eso es solo el comienzo. Y para resumirlo en una palabra, el cambio del Jesús de la historia al Jesús predicado es tan tremendo que un teólogo del siglo XX, que no es católico, pero que Rudolf Bultmann se llama, pero yo creo que es uno de los mejores teólogos en conjunto de la cristiandad, dijo, el gran cambio está en que Jesús era el predicador del reino de Dios y ese predicador de un reino se transforma en predicado, en objeto de la predicación. Antes se predicaba el reino de Dios, ahora lo que se predica es a Jesús. O sea que Jesús pasa de predicador del reino o predicado, o de una manera un tanto más ofensiva, lo dijo un sacerdote católico que luego le costó la excomunión, al verlo así, en 1906 aproximadamente, que dijo, Jesús predicó el reino,
pero lo que vino fue la Iglesia. Esa frase le costó la excomunión, algo así, ciertamente, porque realmente era muy duro, pero contiene una cierta parte de verdad. Pues bien, hasta aquí todo lo que yo les quería decir. Con esto es la síntesis, y ahora paso a leerles el resumen de las 22 tesis, que es más o menos de una manera ordenada, ya me permitirán que lea, y que sintetice y añada yo algunos aspectos a lo que he dicho. Lo primero, primera tesis, el plural orígenes es mucho mejor que el singular, y el plural cristianismos es mucho mejor que cristianismo. Segunda tesis, nada es original, pero el cristianismo es un ente glorioso cuando se constituye como una creación muy potente en la mezcla. Tercera, el origen remoto está en una religión de Israel muy influenciada por la religión cananea, por la religión egipcia, cada uno en su parte, y por la manera de concebir el mundo Mesopotamia. Y el trasfondo próximo es la religión judía. Fíjense que no he dicho israelita, se suele distinguir religión israelita, la que es antigua hasta el exilio en Babilonia, en torno al siglo V, y religión judía, cuando vuelven los próceres de Babilonia, se reorganiza el judaísmo, se edita la Biblia. Piensen ustedes otra noticia interesantísima. La Biblia puede tener narraciones del siglo XII y XIII antes de Cristo, pero la Biblia, el Génesis que leemos nosotros, es de la época de Pisístrato, es del siglo V antes de Cristo. O sea, es mucho más cercano a nosotros de lo que parece. Entonces, complemento, la tesis 3 es los orígenes próximos son el judaísmo influido por la religión persa, acuérdense, todo el mundo futuro, la lucha del bien y del mal, el juicio final, y la religión griega. Tesis 4 es Jesús no puede ser exactamente el fundador del cristianismo, sino el fundamento, la base y su impulso, porque sin Jesús no hay cristianismo, pero el cristianismo se crea después de Jesús. Tesis quinta, la religión de Jesús fue esencial y profundamente judía, no cristiana. Es decir, Jesús no rompe los marcos del judaísmo. Por lo tanto, es imposible que se hagan ciertas conclusiones. Y aquí es lo que yo apostillaba antes. Si leen ustedes ¿qué podemos saber hoy de Jesús de Nazaret?, publicado por Verbo Divino en el 2011, verán que en las páginas conclusivas, en una tesis también, una estilo tesis, pero puesto así, con bolitas, con puntos, una de las tesis claramente es esta. Jesús fue esencialmente judío y no rompió los marcos del judaísmo. Y yo digo, si dices eso, ¿cómo no sacas las consecuencias? Yo lo único que hago es sacar las consecuencias. Pero dicho está, y tomado de un libro de teología católica. 6. El cristianismo no es, tesis sexta, no es más que una reflexión, reinterpretación, repensación, relectura sobre el legado de este. Jesús no escribió nada y, por lo tanto, sobre aquello que no escribió, se transmite interpretándolo. 7. El nacimiento del cristianismo debemos interpretarlo casi como un movimiento filológico de exégesis inspirada. Es decir, el nacimiento del cristianismo como fenómeno ideológico es un producto puramente intelectual y no de tontos, en absoluto. O sea, de gente lista y que reflexiona y que crea. Es decir, no aceptamos la crítica del mismo Lucas, repito, en el capítulo 4 de los Hechos, cuando presenta a los apóstoles como iletrados. Repito, eso es una exageración de Lucas para fomentar
lo que hacía el Espíritu Santo con los apóstoles. No, es un movimiento puramente intelectual. Tesis 8. La reinterpretación lleva a múltiples formas del cristianismo, empalma con la tesis 1. Es decir, que el cristianismo es múltiple, pero los 10, 12 o 15 cristianismos, en principio, lo dije también el año pasado, el que baje en esa máquina del tiempo se encontraría con esos múltiples cristianismos, pero se encontraría con 3, fundamentalmente. Un cristianismo muy judío, que no cree que Jesús sea Dios, fundamentalmente, pero sí que cree que es el Mesías de Israel. Un cristianismo muy paulino, que será el que vencerá, y un cristianismo gnóstico, de la gnosis, es decir, de ese grupo de seguidores de Jesús que se creen súper excelentes y que son los únicos capaces de entender las Escrituras por una revelación especial. Tesis 9. Estos dos grupos estaban condenados al fracaso. Los dos grupos, el judeocristianismo y el cristianismo gnóstico, por muy importante que fueran en su momento. El judeocristianismo porque quedó barrido por Roma prácticamente, estaba concentrado sobre todo en Oriente Medio, y las dos revoluciones contra Roma de Judea acabaron totalmente con el pueblo judío hasta 1948. Es decir, el judeocristianismo pasó a la historia fundamentalmente pues porque fue aniquilado por las tropas romanas. Y luego la gnosis era un cristianismo tan intelectual, tan enrevesado, tan filosófico, con unas especulaciones sobre Dios tan imposibles de entender. Paréntesis, yo he editado esos textos gnósticos, Biblioteca Copto Gnóstica de Nag Hammadi, me he pasado años estudiando esos textos, esos papiros coptos y tal, y yo no los entiendo. Totalmente. Yo no los entiendo totalmente. Pues fíjese, cierro paréntesis. Ese cristianismo estaba condenado a desaparecer. Tesis 10. Los seguidores de Jesús van lentamente constituyéndose en una facción que será denominada Iglesia, que significa Asamblea de Dios, con la pretensión de declararse en la verdadera asamblea. 11, tesis 11. Esta Iglesia es totalmente distinta del grupo de los 12 primigenio. No que el grupo de los 12 no actuara aquí, sí, como reinterpretación de Jesús, sino el grupo de los 12 cuando eran meros discípulos de Jesús. Cuando Jesús vivía, escoge a 12 como símbolo solo de las 12 tribus de Israel. La Iglesia de hoy es una Iglesia universal. La Iglesia de hoy no es la continuación de ese grupo de los 12, sino de otra Iglesia reinventada después de la muerte de Jesús. Esta es la tesis 11. La 12, el modelo de relectura del Antiguo Testamento, fundamentalmente, que son los orígenes del cristianismo, no se hace porque le da la gana a los seguidores de Jesús, sino porque están inspirados del Espíritu Santo y, como he dicho, con 3 estructuras mentales propias de los rabinos de su tiempo. Es decir, 3 modelos. 1, promesa, cumplimiento. 2, se inserta sustitución de lo antiguo por lo nuevo. Y 3, modelo contraposición. Moisés dijo esto, Jesús dijo lo otro. O sea, pero que son sistemas típicos de los rabinos del siglo I. Tesis 13. El cristianismo solo se apartará de la secta judía, y esto empalmaré con el final, cuando los de fuera lo perciban como que su teología, y la teología del principio es cristología, es decir, ciencia sobre cómo Jesús es Cristo. Esto lo dije el año pasado, cómo Jesús es Mesías. Cuando eso sea percibido por todos los individuos de fuera como que son una entidad distinta del judaísmo, se tardará. 14. Tesis 14. El tema principal de apartamiento del judaísmo es el proceso de divinización de Jesús o el proceso de considerar a Jesús ser divino.
15. El peso del cambio de una secta judía a una secta fundamentalmente paulina se da ya en el mismo Israel por obra de esos seguidores de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles le llaman helenista porque están en Jerusalén y son de lengua griega. Es decir, ven a Jesús con otros ojos y una cultura distinta. Tesis 16. No se puede decir, como complementaré ahora, que Pablo de Tarso sea el fundador del cristianismo, pero sí que es el personaje que cualitativa y cuantitativamente sí contribuye a su gestación futura, aunque Pablo de Tarso, convencido como estaba también, que lo único que hacía era llevar su propia religión judía a su plenitud y sacar las consecuencias de que Jesús era el Mesías, como estaba además convencido, como Jesús, que el fin del mundo vendría dentro de 10 minutos, Pablo jamás intentó fundar religión alguna. Las dos cosas son verdad. Repito, en la tesis 16, el máximo componente del judaísmo es Pablo, pero Pablo, a su vez, tenemos que confesar, si somos historiadores serios, que Pablo jamás intentó fundar ninguna religión distinta. Es decir, lo que él fundaba era repensar al Mesías de tal manera que era la plenitud del judaísmo. Tesis 17. Como el cristianismo a lo largo de los siglos es un proceso dinámico, la teología cristiana, lo que es el cristianismo, se hará fundamentalmente por varias otras teologías, dos fundamentalmente que complementan la paulina, a saber, restos del judeocristianismo, Evangelio de Mateo, que es el evangelio más judío de todos, Epístola de Santiago y Judas, que entran dentro de los libros sagrados, y el Apocalipsis. Y después con el Evangelio de Juan, que no tiene que ver nada con los otros. El Evangelio de Juan, créanme, piensa de tal modo a Jesús de nuevo que la inmensa mayoría de los historiadores de hoy no utilizan el Evangelio de Juan para reconstruir al Jesús de la historia, porque dice este autor, quien fuere, no lo conocemos, ha repensado tanto a Jesús que ya lo ha convertido en una cosa imposible de utilizar. Así que la tesis 17 es: el pensamiento nuclear de Pablo es complementado por restos del judeocristianismo, cuyo representante es el Evangelio de Mateo, y el Apocalipsis fundamentalmente, y por restos de una escuela joánica que está en el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan. Tesis 18. Pablo sí es el creador del Cristo celestial, es decir, aquel que le da la vuelta al Jesús histórico y lo transforma en un ente celestial, parte del cual probablemente no existió nunca, en opinión de los historiadores, es Pablo de Tarso. 19. La reinterpretación, como dije, se basa en que Jesús no escribió nada y dejó demasiados cabos sueltos. Tesis 20. Las cuestiones principales son, en los que se repiensa, es, 1, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? Y acaban todos, menos los judeocristianos, diciendo que es divino de algún modo. 2, la naturaleza de la Iglesia, que acaba siendo muy distinta de lo que fue la fundación de los 12. Y 3, la naturaleza de la salvación, que acaba siendo muy distinta, como dije, de la que pensaba Jesús. Tesis 21, y aquí sí que empalmo con lo dicho en esta sala. La escuela de Pablo se llevará, dicho popularmente, el gato al agua en la consolidación del cristianismo, porque camina en la dirección del éxito cuando, 1, quizás recuerden, controle la masa social por medio de la jerarquía, la seguridad social, es decir,
los fondos de la gente, el dinero. 2, controle, las interpretaciones que se hacen de la Escritura, solo lo puede hacer la Iglesia. Y 3, controle intelectualmente a los fieles el depósito de la doctrina. Esa es la tesis 21. Y tesis 22. Cuando se lleve a cabo este triple acto de control, económico, social e intelectual, y cuando se constituya el canon de escrituras sagradas, que se hace aproximadamente, que este sería un tema muy interesante para discutir, entre el 150 y el 180, o sea, bien mediado el siglo II, hasta ese momento no se puede hablar de un cristianismo que ha pasado de sus orígenes a una constitución. Por lo tanto, el cristianismo tardó en constituirse como religión 150 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya está. Bueno, pues ahora, y como anunciamos al principio, toca abrir el turno de intervenciones, de palabras y de preguntas o de aportaciones, con lo cual, quien quiera empezar. Está feo que pregunte.